producto, iniciamos una edición más de nuestro foro empresarial aquí por Playas de 5 Días TV. Vamos a acompañarte hasta las 11 de la mañana con 12 entrevistas en exclusiva con los principales referentes del plano empresarial y económico del país en la jornada de hoy viernes ya 4 de septiembre del año 2020, en el día número 178 de la cuarentena sanitaria, una temperatura de 20 grados en la capital del país, Asunción. Señor director, por favor, preséntenos sobre cuál rubro estará el foco de nuestra entrevista. Sí, correcto, rubro agropecuario, según nuestra viñeta. Lo veo ya del otro lado a nuestro invitado en la mañana de hoy, el señor Carlos Pedretti. Él es gerente de ganadera Alborada Sociedad Anónima. Buen día, señor Carlos, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Buen día, José, ¿cómo estás? Saludos para ti y para tu audiencia, y a Juan Pablo también, que nos está viendo, y ahí estamos conectados. ¿Cómo está, señor Pedretti? Un gusto saludarlo. Realmente para nuestra audiencia también, poder estar en contacto después de un tiempo en medio de esta pandemia. ¿Cómo les ha tocado haciendo una primera introducción de actualización, ya que estamos por alcanzar los 200 días de la pandemia que vino a modificar todo, ¿no? Así es, Juan Pablo. Realmente la pandemia modificó o aceleró un cambio que estamos sintiendo desde el año pasado en lo que se refiere a los precios de la carne. Ya los precios venían bajando y lo que hizo la pandemia es acelerar. Entonces, los frigoríficos, utilizando una suerte de manejo dominante del mercado, puesto que son pocos frigoríficos y sobre todo uno de ellos con posición muy dominante. Entonces, utilizaron todas las estrategias, como por ejemplo la pandemia, como para informar al productor de que los precios tenían que seguir bajando todo. Y llegamos desde un precio de $3 que teníamos en enero, febrero, bajamos a $2 en mayo. Y eso es realmente crítico, puesto que dejó al ganadero sin ninguna posibilidad de inversión, ni de siquiera para poder pagar prácticamente los costos salariales. O sea, quedó muy, muy golpeado el rubro. Se manifestó todo eso al gobierno, se logró hace unos días cancelar un acuerdo que tenía originalmente Athena Foods con el frigorífico Frío Norte a través de una intervención decisiva de la CONACONT, donde se evidenció la posición dominante de esta empresa, que impidió, o sea, hizo que las gestiones de la APEC, de la Asociación de Productores y Exportadores de Carne, una nueva asociación formada de productores rurales, ha logrado que se cancele este contrato. Por lo tanto, ese frigorífico Frío Norte podría estar siendo trabajado por una nueva empresa que está interesada en llegar a Paraguay, que es Marfrig. Si Marfrig entra, entonces tendríamos un nuevo player que estimamos va a hacer mejorar el nivel de precios que recibimos los productores y poder retomar el curso de la inversión. Esta disminución también de lo que es el precio de las carnes se podría deber a una menor demanda de lo que sería el extranjero, y entonces la carne se queda, hay una mayor oferta en el mercado local. Eso también jugó en contra, una menor demanda quizás de la exportación de la carne paraguaya. Bueno, hay que mirar esto de dos maneras. Primero, tenemos pocos mercados. El mercado ruso, que era un mercado muy fuerte, fue disminuyendo en los últimos años, pero también falta interés en desarrollar nuevos mercados. O sea, como los frigoríficos no tienen interés en desarrollar nuevos mercados porque ellos son intermediarios y básicamente obtienen un diferencial de precio entre lo que le pagan al productor y lo que venden afuera, los que realmente deben desarrollar mercados son los productores. El mercado de Chile bajó un poco, el mercado de Israel bajó otro poco,
pero otros mercados del sudeste asiático aumentaron. Lastimosamente nosotros no estamos en el principal mercado, que es China, y eso es como dispararse al pie. Tenemos una excelente mercadería para ofrecerle, no le estamos ofreciendo. Entonces tenemos que conformarnos con estos mercados. Se logró también el ingreso de los rabinos y con todo eso se pudo evidenciar también que el precio de la tonelada exportada, que antes el productor recibía el 72 al 75% del valor de la tonelada exportada, hoy en día recibe el 50%. Con eso nada más quiero aclararte, José, que si bien disminuyeron los mercados, lo que no puede disminuir es la relación entre el precio de la tonelada exportada y el precio pagado al productor. Es ahí donde nosotros insistimos que estuvo mal y que el gobierno no está actuando en defensa de los 140.000 productores, que son los que generan y mantienen toda esa impresionante mano de obra en los campos. Y Paraguay no tiene ninguna fábrica capaz de absorber a esos trabajadores de campo en caso de que el gremio ganadero o que el productor ganadero tenga que vender y salir del negocio. No se van a ir a trabajar a 5 días. Entonces, como no se van a ir a trabajar ahí, entonces, ¿quién le va a dar trabajo a esa gente? Van a aumentar el cinturón de pobreza de las ciudades principales. Esa realidad es una realidad que justamente venía a la pregunta. Ahora, en particular, ¿cómo está la situación de toda esa gente? Y está muy frágil. Muchísimos productores tuvieron que disminuir, o sea, todos paramos las inversiones. O sea, el contratista que antes estaba trabajando paró esa inversión, se fue a otro lado. Yo tenía varios contratistas, tuve que disminuir algunos, disminuir la cantidad, en vez de hacer, qué sé yo, X kilómetros de alambrado, bueno, bajamos a X metros de alambrado nada más. O sea, hacer lo necesario. Cuando miras el otro lado de la moneda y ves de que hay una demanda impresionante de proteína roja en el mundo, sobre todo en el sudeste asiático, que nosotros no estamos atendiendo. O sea, existe la demanda, existe la posibilidad de vender más cara nuestra carne, de vender como vende Uruguay a un casi 30% más caro. Existe la posibilidad que el ganadero reciba mucho más y que contrate mucho más gente. Sin embargo, no se están dando las condiciones para articular eso. Y eso puede generar en un potencial estallido social de aquí a un tiempo, de mantenerse esta situación. Cuando nos referimos al gobierno, siempre es importante enfocar por lo menos un estamento específico, ya que tenemos un estado bastante ostentoso y oneroso. ¿Usted se refiere específicamente a las nulas gestiones quizás a favor de los 140.000, de los productores en este caso, por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería y su saliente ministro ya hoy día, Rodolfo Friedman? No, no me refiero al Ministerio de Agricultura solo, me refiero esto es una cuestión del Ejecutivo. Para ponerte en contexto, en la Argentina, durante la presidencia de Mauricio Macri, él mismo estuvo al frente de la mesa de ganados y carnes, que era una mesa donde se sentaban los productores, los industriales, los supermercados, los faenadores, las ferias, los matarifes, los transportistas de ganado, transportistas de reses frías, etc. Esto es un tema demasiado importante, no puede estar a cargo de un ministerio nomás, tiene que estar a cargo del principal titular del Ejecutivo. Estamos hablando de un negocio que mueve 1.400 millones de dólares al año, no es poca cosa. No es una exportación de sésamo o de chía. Estamos hablando de 1.400 millones, que es el segundo rubro de exportación y que tiene el potencial para ser el primer rubro. O sea, nosotros podríamos triplicar esa cantidad de dólares que ingresan si es que se dan las condiciones, como aclaré bien, para que este país produzca más y exporte más. Demanda hay. El mundo te pide más carne y sobre todo en el sudeste asiático, donde va a ir la clase media mundial de aquí al 2030.
Ahora, cuando hablamos un poco de lo que es esa proyección de aquí al 2030, ¿ven con ojos optimistas o cautelosos? Siempre optimista, siempre hay que ver el vaso medio lleno, porque estamos en un país bendecido por Dios para producir forraje. El forraje, o sea, el pasto, es el alimento del ganado. Por lo tanto, si tenemos las condiciones para eso, es como la parábola de los talentos, no sé si recuerdan ustedes, donde el señor recuerdan, le dio una moneda a cada uno de sus hijos y los dos primeros hicieron progresar eh, el dinero que recibieron del patrón, y el tercero, que le tenía miedo al patrón, lo escondió bajo una piedra. Y le entregó la misma moneda después de 10 años, algo así, que retornó el patrón a reclamar a los cielos. Y a este último, que enterró bajo una piedra, lo despidió, lo azotó y le expulsó de su reino. Por inútil, básicamente, ¿por qué? Por inútil lo despidió. Y eso es lo que nosotros nos sentimos acá. Tenemos una demanda incalculable de carne. Tenemos un país bendecido por Dios para producir forraje y no lo aprovechamos. Entonces, la respuesta es no lo aprovechamos por inútiles nada más. Por eso que digo, esto es un tema que tenemos que tomar, este barco, este timón lo tiene que tomar el Ejecutivo desde arriba y cambiar este rumbo de una vez por todas. Porque tenemos las condiciones para que vengan a instalarse a Paraguay por lo menos 6 frigoríficos más y generar 10.000 puestos de trabajo y pasar de los 1.400 millones de dólares a por lo menos 4.000 millones. El precio hoy día, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra, señor Carlos? ¿Ya se está normalizando un poco más ahora con ya la reactivación en muchos países extranjeros de lo que tiene que ver la economía, las actividades? ¿Ya se está normalizando un poco más ese precio que tuvo mucha depresión definitivamente en este tiempo? Está mejor que los $2 que te mencioné que teníamos en mayo, pero estamos muy abajo todavía de los $3 que teníamos en enero. Estamos en $2.35. $5.40. Mucho, subimos un poco, ¿verdad? Ese kilo de carcasa o kilo de res. Por lo tanto, no vale la pena, o sea, lo ideal sería recibir más para poder invertir más. Claro, totalmente. Señor Carlos, se dieron elecciones hace poco tiempo en la ARP. ¿Cómo vio eso? Y de muy buena manera, era algo que se tenía que lastimosamente hacer en abril y no se pudo hacer. La directiva anterior tenía que haber salido ya en esa fecha, el 30 de abril, y por suerte se dio este cambio importante ahora y confiamos en que este nuevo presidente va a tomar de una vez por todas también el gremio en forma y lo va a proyectar para lograr una buena gestión. Buena gestión me refiero a la apertura de los mercados que nos faltan, que son básicamente 4: China, continental, Corea, Japón y Estados Unidos, aparte de la cuota 481 de Europa, que es una cuota que no la aprovechamos, está disponible y estamos viendo el tren pasar. Entonces, ese tiene que ser el objetivo número 1 de este nuevo presidente de la ARP. Y después seguir bregando por los temas que ya conocemos, que son seguridad en el campo y, por supuesto, la lucha contra la fiebre aftosa. Sobre esa cuestión última que había planteado, uno de los ejes fundamentales que hablamos con los referentes también de este rubro es el tema de la seguridad. El presidente de la República estuvo en la zona norte en una embestida de la Fuerza de Tarea Conjunta. ¿Cómo ustedes ven esta situación en particular y que la gente que nos mira pueda entender lo que significa la inseguridad en estos puntos del país? Vemos auspicioso a esta última intervención de la FTC, era algo que se esperaba ya hace mucho tiempo. Y de nuevo, como te decía Juan Pablo, tenemos un país bendecido para producir. Sería triste no producir porque el productor no puede llegar a su campo, tiene que manejarse por radio, por teléfono. Todo se lentifica. A nadie le gustaría, es como si fuera que vos tengas ahí
qué sé yo, en un predio ahí donde está tu canal, salgas del espacio donde estás trabajando y te venga un motochorro y te asalte. Y te asalte todos los días, no puedes, no vas a trabajar bien. O sea, la seguridad es el tema, la seguridad y la defensa de la propiedad privada son dos temas demasiado importantes que no pueden quedar al arbitrio nada más de la justicia de turno. Esto tiene que ser también un punto muy serio encarado por el Ejecutivo y, por supuesto, sostenido también por los gremios de la producción. En este caso ya la FECOPROT, ¿verdad? Porque no solamente el ganadero, sino también el agricultor, que ustedes vieron hace poco, le dispararon y le mataron a un agricultor en San Pedro. Entonces, todos estos gremios de la producción necesitan seguridad y tranquilidad para poder invertir. Imagínate, suficiente riesgo tomamos ya los productores para colocar todo nuestro capital, más el capital que prestamos de los bancos, para otra vez tener todos estos ingredientes en contra, como la inseguridad, como el caso de la no apertura de mercados, que son todos temas que el número uno del país podría haber solucionado ya, o por lo menos mostrar el camino de que se va a solucionar y comenzar un 2021 con fuerza, que es lo que todos estamos pretendiendo. Me surgió una duda respecto a la declaración que daba recientemente el señor Carlos. Usted hablaba, podrían ingresar 6 nuevos frigoríficos, ¿correcto? Hoy día, con los frigoríficos que tenemos, no cubrimos toda la demanda que podría llegar a haber en el mercado extranjero. Con lo que tenemos, ¿qué beneficio podría dar las aperturas de estos nuevos mercados? ¿El precio podría mejorar quizás? Sí, como te mencioné, si comparas Paraguay con Uruguay, Uruguay tiene el acceso al 75% de los mercados del mundo. Paraguay tiene el acceso al 23%, me parece, de los mercados del mundo. Entonces, tener nuevos frigoríficos y lograr el acceso a los mercados va a hacer que la misma tonelada de carne que exporta Paraguay se venda a $1.500 más caro, que es lo que vende Uruguay. Por lo tanto, en Uruguay el precio del ganado está a $3.40. $3.40, en Paraguay $2.40, tenés $1 de diferencia. Por 250 kilos de carne tenés $250 menos que recibe el ganadero paraguayo. Y si Paraguay faena 2 millones de cabezas, que llegó a faenar 2 millones de cabezas, multiplicas 2 millones por $250 y tenés 500 millones de dólares menos. Menos exportando la misma cantidad, ni siquiera más. O sea, ¿por qué tenemos que regalar 500 millones de dólares con lo que nos cuesta y se está llorando por todos lados la deuda pública, insumos para el Ministerio de Salud y toda esa historia, y estamos dejando de recibir 500 millones de dólares? Y estas cuestiones se llegan a conversar en alguna mesa directiva, se escucha, alguien escucha por parte del gobierno actual, porque son divisas sumamente importantes que dejan de ingresar al país, quizás por una nula gestión para la apertura de estos mercados. Lastimosamente no. Vivimos plagueándonos, pero no logramos. Por eso digo, ojalá que este nuevo presidente de la Rural realmente logre penetrar en ese blindaje que tiene el Ejecutivo y se lleve adelante de una vez por todas esto que ya lo hemos esbozado hace 4 años, hace 5 años ya lo hemos esbozado. Yo mismo hice unas presentaciones en el Ministerio de Industria y Comercio en su época, después de haber subido Leite como ministro y Gattini, y que queda ahí. Llegás, presentás, pero sí, vamos a ver cómo podemos hacer, y queda. Ese es análisis parálisis. Una consultita nomás, Juanpa, respecto a esos 6 frigoríficos. ¿Hay interés para invertir en esos 6 frigoríficos y una traba por parte del gobierno? ¿O cuál es el problema con abrir 6 frigoríficos más? No hay trabas. De hecho, hay uno que anunció el expresidente Cartes con la señora Maris Lloren, que están empezando la construcción de uno de ellos. Tenemos esta mañana en el local del CEA, que funciona también la PEC,
una rueda de prensa con el lanzamiento de un acuerdo entre Marfrig y la APEC con la posibilidad de explotar Frigo Norte. Pero si nosotros hacemos una extrapolación y logramos, como dije, que el ganadero invierta más, logre un mejor índice de producción, podría duplicar probablemente la producción. Y podríamos tener entonces, en ese caso, en vez de faenar 2 millones de cabezas, podríamos llegar a 3 o 4 millones de cabezas para exportación. Pero para eso hay que mojar la camiseta, hay que hacer planes, el ganadero debería tener inversiones, recursos, pero fundamentalmente lo que tenemos que tener acá es una decisión, una voluntad política de decir, sí, efectivamente quiero llegar adelante, quiero conquistar esos mercados y todo radica en nuestra misma decisión. Porque te recuerdo, la demanda existe, la demanda proyectada de carne, de proteína roja, es inagotable para Paraguay. Paraguay jamás va a saturar el mercado. Entonces, una provincia de China consume todo lo que exporta Paraguay en un año. Entonces, ahí ya te podés dar una idea concreta. En Asia viven 4.300 millones de personas. Y Paraguay exporta comida, o sea, carne, en forma de producto peso embarque, 250.000 toneladas. No es nada, es una gotita. Increíble. Aparte de estos números que nos estaba aportando, y me parece que es muy interesante, del otro lado de la moneda, cuando uno mira estas imágenes que nos tocó ver de la carne nuestra en las góndolas de los supermercados en Taiwán, ¿qué le generó eso, señor Pedretti? Ese fue un logro también importante porque tenemos que recordar que Taiwán antes no tenía bloqueado el ingreso de carne enfriada, era solamente congelada. La carne congelada, como ustedes saben, es una carne ingrediente culinaria, es para que la ama de casa cocine en la casa. La carne y gourmet, que sería una carne enfriada, es la que se va a consumir en un restaurante o en un cumpleaños tuyo, por ejemplo. Entonces ahí vas a tener un buen bife ancho o un buen bife de chorizo, ¿verdad? Que tiene otro valor. Entonces, acceder a vender carne enfriada significa automáticamente vender a $1.500 más la tonelada de carne. Y eso es darle valor agregado, pues recordemos, como siempre digo, es la misma carne. Una se va congelada, otra se va enfriada. Y vale un 30-40% más. Dos últimas cuestiones por mi parte, señor Carlos, agradeciéndole ya desde ya el habernos acompañado. Tema sequía, ¿cómo les está afectando? Y repercute esto en Bajante del Río, que estoy viendo hoy en una publicación que hizo 5 días. Que se requieren 26 millones de dólares para, en este caso, realizar lo que sería el dragado, puede ser, ¿sí? Ya que el 80% de las exportaciones pasan por el río Paraná y Paraguay. Esas son gestiones que ya están viendo ustedes con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, ya que les afecta muy directamente. Eso no te puedo responder, puesto que no estoy en la directiva del gremio hoy. Entiendo que debería haber algún tipo de cambio de parecer, ¿verdad? Pero mucho más grave que la bajante del río Paraguay es la sequía que está asolando al país y sobre todo al Chaco Paraguay. Y ese también es también una gestión que debería hacer el Ejecutivo, entendiendo lo que pasa. En este momento, un ganadero chaqueño, por ejemplo, te voy a hacer un cálculo y sacar unos números. Antes me llamó ayer, estaba interesado en comprar rollos de heno. El rollo de heno en la zona de Neuland se vende a un precio de 450.000 guaraníes el rollo. Sería en dólares a 6.990, serían $64 aproximadamente. El rollo. Este señor no tiene más pasto, se le acabó el pasto. Y digamos un ganadero que tenga 1.000 vacas, entonces
él tiene que dejar 200 vacas nada más en el pasto y separar las 800 y hacerles comer ese rollo en un ambiente encerrada las vacas, que comerían 10 rollos, 10 kilos por día. O sea, si vos tenés 800 vacas que comen 10 kilos por día, son 8.000 kilos por día, y por 200 días, que te puede durar una sequía como esta extrema, son 1.600 toneladas de heno. 1.600 toneladas de heno son 4.000 rollos que vos tenés que hacer. Esos 4.000 rollos, y si vos comprás los rollos, como hoy, al precio que te dije, vas a gastar $38.400 por mes solo para mantener esas vacas. Pero si vos tuvieras a través del BNF o a través del Fondo Ganadero o de una banca de segundo piso donde el gobierno intervenga, podrías comprar un equipo de nidificación que te podría salir entre la segadora, el rastrillo, la enfardadora, $81.900. Se supone que tenés un tractor, por eso no voy a poner ese costo, y vas a construir un tinglado para guardar esos rollos de heno en $33.000. Tenés $115.000 que invertir. Si vos esos $115.000 le dividís en 5 años, vas a tener $23.000 al año en depreciación de eso, para pagar eso en 5 años. Y si vos comprás los rollos, como te dije, para mantener tus vacas, vas a pagar $38.400 por mes. Quiere decir que en un mes vos pagás todo tu equipamiento y los otros meses que vas a hacer tus rollos, que hecho por vos te va a salir a $17 cada rollo, vas a ir ahorrándote $28.000 por mes que te va a dar para hacer nuevas inversiones y sobre todo no desprenderte de esas vacas que hoy la gente se tiene que desprender. O sea, hoy tienen que enviar a la feria, llegan animales flacos, animales que podrían ser vacas de producción, están yendo a morir para convertirse en carne, encima de una carne de segunda, una carne de baja calidad. Entonces, ese es como se dice todo mal porque te costó mucho tiempo de trabajo llegar a tener esas vacas, hiciste un mejoramiento y hoy tenés que regalarlo a un precio vil porque nadie te va a pagar más por eso, por no tener unas condiciones que son simplemente tener un direccionamiento, que se liberen todos los impuestos para las máquinas para conservación de forraje, sea para producir heno o para producir silaje. Como te dije antes, Paraguay tiene la bendición de tener un ambiente ideal para que crezcan estos pastos. Ese es el ambiente ideal. No usarlo, no producir, es un despropósito y eso es lo que tenemos que, en eso sí tenemos que estresar y tenemos que invertir el tiempo y mostrarle al productor, dándole las condiciones para que esos productores no se fundan y sigan invirtiendo y sigan contratando la gente que no tiene ganas de venir a trabajar a ninguna maquila ni a ninguna parte de la ciudad porque son gente que vive en el campo y le gusta ese trabajo de campo. Correcto. Don Carlos Pedretti, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. A las órdenes, Juan Pablo. José, muy amable también por su tiempo y saludo a su distinguida audiencia. Muchísimas gracias, de vuelta. Vamos a la pausa, José. Si marcamos la pausa en minutos, estamos de vuelta hasta las 11 de la mañana. Te acompañamos con el Foro Empresarial. En el 2020 se replantearon muchas situaciones, pero la convicción por recorrer el camino de la unión, de la sinergia y de las alianzas sigue firme, porque en días de dudas necesitamos sentirnos más protegidos, porque en las horas de mayor incertidumbre necesitamos sentirnos más seguros. Sudameris más Mapfre se suman para multiplicar tu seguridad en tu casa, en tu auto, en tu empresa y en tu vida. Sudameris más Mapfre. Multiplicamos tu tranquilidad. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro.
Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Gracias a la fibra óptica tenemos el internet más rápido del país. Internet personal, 50 megas por 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresá a nuestra web www.personal.com.py. Quédate conectado con Personal.